Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Saludo a la distancia Enrique Quintana, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches. Buenas noches, don Víctor Piz, ¿cómo está usted? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. En un momento más tendremos la conexión con Pablo Iriart. Déjenme presentarles este primer tema que ha causado todo un revuelo y debate en círculos editoriales, digitales, de internet y de sitios de información, que tiene que ver con la iniciativa enviada el pasado viernes por el presidente de la República a la Cámara de Diputados. Es una iniciativa que pretende modificar los controles y los criterios del presupuesto de la Federación, el presupuesto de egresos de la Federación, asumir control total por parte del Ejecutivo, dice la iniciativa, en estos tiempos de crisis o de emergencia nacional. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que el Ejecutivo asume la facultad, la potestad para tomar decisiones en torno a cómo reorientar el gasto público, a pesar de que ya esté establecido en el presupuesto qué y cómo se va a gastar, a qué está asignado, qué partidas son las que están señaladas y ya programadas con montos específicos. Esta iniciativa pretende cambiar eso y que el titular del Ejecutivo, el presidente de la República, tenga la facultad para modificarlo según la necesidad se presente. Es decir, en los hechos significa que el Ejecutivo desplaza a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es la responsable de votar, decidir y asignar el presupuesto de egresos de la Federación. Esta iniciativa pretende hacer eso a un lado y que el Ejecutivo tenga esas facultades. Los diputados han dicho el día de hoy que se van a reunir el próximo 5 de mayo físicamente en San Lázaro con medidas sanitarias, han dicho, para votar esta iniciativa. Pablo Iriart, muy buenas noches, te doy la bienvenida, arrancamos contigo tu lectura y tu balance de esta iniciativa enviada por el presidente de la República. Gracias, Leo. Buenas noches. Sí, mira, no tengo claro que el 5 de mayo se vayan a reunir. Hay que esperar, tendrían que convocar a un periodo extraordinario. No es sencillo, hay una oposición muy fuerte, toda la oposición. Pero, en fin, esos son los temas técnicos. La intención del presidente al enviar este proyecto de reforma a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria es tener el Ejecutivo las facultades para hacer cambios al presupuesto en épocas de crisis y de crisis económica y de crisis sanitaria. Bueno, ¿qué ocurre? Que con eso anula la facultad del poder legislativo y lo absorbe, es decir, los diputados pueden votar lo que quieran, aprobar lo que quieran, pero a fin de cuentas el gobierno, es decir, el presidente, la Secretaría de Hacienda, pero ya sabemos que Hacienda por lo general se maneja desde Los Pinos, va a determinar a dónde quita dinero y pone dinero, es decir, se le otorgan facultades plenipotenciarias al Ejecutivo en materia presupuestal en épocas de crisis. Eso es, ahí está el punto. Y eso, bueno, una lectura política la daremos más adelante, pero hasta el propio diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo dijo que es imposible concentrar dos poderes en uno, en el Ejecutivo. Y el Ejecutivo es una persona. Entonces, es un paso muy riesgoso, muy peligroso, pero que va en el sentido de toda la acumulación de poder que ha hecho el Ejecutivo Federal en su persona. Ahora lo quiere completo para manejar los dineros luego de tan brillantes resultados económicos. Víctor Piz, por favor. Sí, es un tema muy polémico que viene aparejado con el decreto que se publicó hacia fines de la semana pasada
Y sí, es polémico porque el principal arreglo fiscal del país está definido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ahí este arreglo fiscal básicamente tiene dos herramientas muy importantes. Una es el déficit fiscal. Ahí se limita o se establece cuál es el límite del déficit fiscal, y el otro, el concepto que se llama requerimientos financieros del sector público, que es el concepto más amplio de la deuda pública. Y sí, lo que está pidiendo el Ejecutivo es que en tiempos de emergencia, como en la que se vive en este momento en el país, pueda la Secretaría de Hacienda, en uso de sus atribuciones, darle prioridad a proyectos y programas sociales del gobierno federal. Y bueno, ahí están incluidos en el decreto, son 38 programas, digo, no vale la pena recordarlos, todos sabemos cuáles son, esencialmente cuáles son, pero muy importante que en el debate de hoy surge una propuesta, está ahí en el sentido de que lo que le hace falta a México, más que una reforma a la ley en ese sentido, en los términos en que se está proponiendo, es un presupuesto suplementario que no tenemos, que es una figura que existe en otros países, que permitiría, que de hecho es para situaciones extraordinarias como las que se viven en México en este momento, permitiría elaborar un presupuesto para la coyuntura, en donde claramente habría pesos y contrapesos, habría un sistema de vigilancia. Y bueno, lo que está proponiendo el Ejecutivo pues es una reforma en donde obviamente pues hay espacios de duda sobre el manejo discrecional de los recursos públicos que eventualmente pudiera darse. Hay un tema aquí de duda y lo consulto a todos ustedes ahora para aclararlo a la audiencia. Esta ley de presupuesto egreso de la Federación y responsabilidad hacendaria, para modificarla, para lograr esto, Enrique, ¿sería necesario una reforma constitucional o no es necesario? No, desde luego, Leo, no se requiere reforma constitucional. Se trata de una reforma a la fracción tercera del artículo 21 de una ley secundaria. Esto implica que basta con la mayoría simple en las dos cámaras, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para que tenga efecto esta reforma. Así que si hay voluntad presidencial y los legisladores de una u otra cámara no ponen objeciones, creo que va a caminar. Y digo, si se acogen, si toman literal la propuesta, porque podría haber un tema de inconstitucionalidad. Creo que los legisladores van a tener que calibrar ese riesgo. ¿Por qué? Por un poquito lo que ya comentaba Pablo, que fue el argumento de Porfirio Muñoz Ledo en una discusión virtual que hoy hubo entre legisladores de Morena. El Ejecutivo tiene la responsabilidad de confeccionar el presupuesto, mientras que la Cámara de Diputados, ni siquiera es todo el legislativo, sino específicamente la Cámara, tiene la facultad de aprobarlo. Hay que recordar que en el sexenio de Vicente Fox hubo una controversia constitucional que interpuso la presidencia entonces en contra de la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que hizo la Cámara de Diputados entonces? Modificó a juicio del presidente de manera sustancial el presupuesto. Y dado que la atribución del Ejecutivo es elaborarlo y del Legislativo es aprobarlo, comentó que el Legislativo estaba invadiendo las atribuciones del Ejecutivo. Se interpuso esta controversia y la Corte falló a favor del presidente Fox, estableciendo claramente los ámbitos de responsabilidad de cada poder en la confección del presupuesto. Probablemente, si no se cuida la redacción de esta reforma,
se podría volver a interponer una controversia, una acción de inconstitucionalidad específicamente, para que se declarara inconstitucional esta reforma. Por esa razón no me extrañaría que en el curso de los próximos días, primero en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores, cuidaran la redacción. Por ejemplo, dice que esta condición que describía Pablo, que es que el Ejecutivo pues prácticamente adopte el poder de hacer y deshacer el presupuesto ya aprobado, en realidad depende de esta condición de emergencia económica. Sin embargo, la reforma no dice quién va a declarar una emergencia económica o en qué va a consistir una emergencia económica. Se requeriría aquí, por ejemplo, una definición precisa, porque si no, en cualquier momento el Ejecutivo puede invocar esta condición para proponer una reforma. En fin, creo que lo controversial del planteamiento va a conducir a que incluso en Morena vayan a andar con pies de plomo en este cambio legal, para que luego no se los vayan a tirar desde el Poder Judicial. Ahora, comprendo todo esto, pero con la mayoría simple necesaria para modificar esta ley secundaria y con la mayoría que el grupo gobernante tiene en ambas cámaras, se ve improbable que alguien lo pueda parar o detener, Pablo. No lo sé. Me imagino que en Morena hay gente sensata que ve, más allá de las formas, el tema de fondo es el control de parte del presidente de la República del presupuesto para hacer y deshacer en momentos de crisis. ¿Cuáles son esos momentos de crisis? No lo sabemos, pero con de crecimiento bajo cero, pues es muy fácil suponer lo que puede hacer y deshacer el gobierno. Me preocupa una cosa, que esto se vaya a aprobar y luego, si la oposición llega a ser mayoría en el Congreso, como tal vez lo sea el próximo año, pues el presidente ya va a tener legalmente la facultad de hacer él el presupuesto, según sus criterios. Siempre cabe la posibilidad que echen abajo esta ley. Pues el asunto se vuelve cada vez más complejo y una lucha de poder que crea inestabilidad. La intención es que el presidente tenga el control del presupuesto y que pueda cambiarlo a su manera, sin necesidad siquiera de discutir esa estorbosa labor de conversar y convencer a la oposición en el Congreso. No. La economía se va a manejar desde la oficina principal de Palacio, se está manejando, y también el presupuesto, que es competencia de otro poder. Es decir, un poder, el Ejecutivo, va a cambiar completamente, si es que lo quiere, la decisión soberana de otro poder. Se acabó la división de poderes en una materia tan importante como es la presupuestal, el manejo del dinero. Yo lo veo grave y creo que en caso de haber esa voluntad, la presidencial, por supuesto que sí, que la hay, por eso mandó el proyecto, pero tendrían que convocar ahora a un periodo extraordinario, porque el fin de semana termina el periodo ordinario de sesiones y en la comisión permanente Morena y sus aliados no tienen la mayoría. Entonces sí es importante ver lo que sucede en las próximas horas. Víctor, ¿tu lectura de esto se ve viable? ¿Lo ves factible? ¿Crees que puede avanzar? ¿Habrá que cuidar mucho el texto, como decía Enrique? Sí, sin duda va a ser interesante los acuerdos que haya en la Cámara de Diputados, la redacción del texto final, y sí, la apuesta sería, si se va a un periodo extraordinario, bueno, que pueda transitar ahí. Finalmente, Morena con sus aliados lograría esta reforma. Lo importante, Leonardo, es que esta reforma no solamente le daría el control legal del presupuesto federal al presidente en este momento, en el ejercicio fiscal
de 2020, que es el presupuesto que se está ejerciendo, sino que tendría el control legal del presupuesto en el resto del sexenio. Y entonces, ante cualquier situación que no sabemos que pueda presentarse en los años restantes, podría argumentar una situación de riesgo en materia económica para modificar el presupuesto que ya habría sido aprobado por la Cámara de Diputados en el año, finales del periodo del ejercicio en curso. Enrique, había rumores y corrían en redes, una diputada apareció de oposición a decir que el grupo de Morena estaba intentando poner, en fin, han circulado que junto a esta iniciativa venía otra de carácter político en términos de que el presidente tendría facultades para suprimir derechos o asumir controles en caso de una crisis o una situación de emergencia nacional. Finalmente, hasta donde sabemos, lo que llegó a la Cámara fue solamente esta iniciativa en materia presupuestal, ninguna otra, ¿es correcto? Hasta donde yo sé, y ahí nos podrá precisar Pablo, pero hasta donde yo sé no hay otra iniciativa que haya llegado recientemente. Hay muchas iniciativas de legisladores de Morena. Recuerdan ustedes hace poco más de una semana el tema aquel de las afores que quería un senador de Nuevo León o diputado, ya no recuerdo bien, desaparecer las afores y crear una afore única manejada por el Banco del Bienestar. Esta, hasta donde yo entiendo, es la única que eventualmente está en agenda. Y está en agenda porque en realidad es condición para operar el decreto que ya se publicó. Recuerden ustedes, como señalaba Víctor, el fin de semana pasado se publicó el decreto de 10 puntos donde, entre otras cosas, el presidente establece un recorte muy fuerte del gasto de 75% en los gastos generales y de operación en los organismos públicos, en el gobierno central por otro lado, establece una serie de ámbitos donde no se dará este recorte. Para hacer efectiva esa reasignación del gasto, es que necesitan pues que haya un sustento legal. Yo creo que por eso la prisa, por eso se buscaba que esta iniciativa saliera antes del término del periodo ordinario. Francamente se ve muy complicado, se requeriría que pasara por las dos cámaras de aquí al próximo jueves, que es el último día en el que sesiona las dos cámaras, o por lo menos en el calendario legal. Es más viable que se convoque específicamente a un extraordinario en el curso de mayo para tratar de aprobar esta ley que le da el marco, digamos, legal al decreto publicado hace algunos días, porque si no, ese decreto eventualmente puede ser también controvertido en el Poder Judicial, porque no tiene un sustento legal. Aquí vamos a ver qué pasa si esta ley pasa tal como está. Había rumores de que hoy en esta discusión de Morena había habido un acuerdo básico para poder cambiar algunos de los términos de la redacción que son los más controversiales, los que prácticamente le dan al presidente casi de manera unipersonal el control de los recursos presupuestales al margen de la forma en la cual hayan sido aprobados por la Cámara. Veremos qué sucede, Leo. Inédito esto, ¿no? Es decir, bueno, no quiero referirme a otro momento en la historia de México, diputados pues descalificándose para entregar sus facultades al Ejecutivo. Pablo, ¿esta fue la única iniciativa o hubo otra? No, sí, tiene razón, Enrique, no hay otra de este peso. Hubo, primero, para que veamos la intención, lo que hay en la intención del grupo gobernante, porque no podemos cegarnos y tratar de manera encasillada cada una de estas compartimentada cada una de estas decisiones. Primero, el gobierno va al Senado, pero la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación van al Senado con un paquete de 14, 15 reformas constitucionales que crean un Código Penal Federal único, donde toda persona que sea sospechosa
de parte de la fiscalía, de parte del gobierno, puede ir a arraigo domiciliario, es decir, quedar detenida. No arraigo domiciliario, arraigo, ¿no? Luego, ahí mismo se propone la cárcel de 3 a 6 años a las personas que difundan una información que agravie a otra persona, sea verídica o no. Y una serie de lineamientos que son absolutamente violatorios de los derechos en cualquier país democrático. Pasó. Luego, y fueron los principales funcionarios del gobierno, se presentaron ante el Senado, llevaron eso, se tuvieron que regresar con ellos porque era dinamita pura. Bueno, no había las condiciones. Pero luego una diputada de Morena o diputado presenta hace unos días una iniciativa para estatizar el manejo de las afores, de los fondos, no el manejo de las afores, de los fondos que hay para el retiro. Estatizar. Sale Mario Delgado, dice que no. Luego, otro diputado del mismo partido gobernante va y propone que el presidente pueda decretar la anulación suspender las garantías individuales con el acuerdo de los líderes de los grupos parlamentarios, donde Morena y sus aliados tienen más. Es decir, y ahora esto, firmado no por un disparate de algún diputado acelerado, no, firmado por el presidente de la República, que nos dice que quiere facultades plenipotenciarias para el manejo del presupuesto en épocas de crisis económica o crisis de salud. Y eso es un golpe de un poder a otro poder. Después podemos conversar que también lo ha hecho este gobierno en materia económica, como para querer, además de todo, arrogarse el manejo de hacer y deshacer el presupuesto sin tomar en cuenta lo que hayan dicho, discutido, votado y aprobado en el otro poder, el legislativo, que es su equilibrio. Vamos a hacer una pausa, si nos permiten, déjenos ir a mensajes, hay mucho más, empezamos enseguida. La cúpula empresarial de México, el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios dieron a conocer la realización de un acuerdo con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en su división Invest o inversión, que significa pues el otorgamiento de un paquete importante de créditos y de financiamiento para pequeñas y medianas empresas. Lo que dijeron los empresarios es: coincidimos con la prioridad del gobierno señalada de ayudar a las pequeñas y medianas empresas y vamos a conseguir un paquete por 12,000 millones de dólares. Esto lo dieron a conocer los empresarios. El presidente reaccionó esta mañana, no de buen modo, por cierto. Dijo que pues no le gustó el modito, lo dijo así, se mostró molesto, dijo que no le gustaba que le vinieran a poner condiciones de la agenda de créditos y de financiamiento y que Hacienda de plano no respaldaba esto. Tuvo que salir el Consejo Mexicano de Negocios, en voz de su presidente, Antonio del Valle, para decir que el presidente tuvo un malentendido. Aparentemente, Enrique, y quiero que podamos entender y aclarar esto, pero lo que el presidente interpretó es que aquí había fondos públicos involucrados, porque lo que entendemos es que el financiamiento del BID Invest con la cúpula empresarial son fondos privados en total, ¿no es cierto? Sí, desde luego. Mira, no sé si entendió eso o no, pero lo cierto es que al presidente no le gusta pues que lo rebasen o por la izquierda o por la derecha. Es decir, que haya agentes sociales, en este caso el Consejo Mexicano de Negocios y el BID, pues tomando iniciativas por cuenta propia sin que se involucre ya no al gobierno, sino al presidente de la República. Creo que hubiera sido muy diferente la reacción del presidente si este anuncio se hubiera hecho, por ejemplo,
cualquiera de estos días en la mañanera y él lo hubiera presentado y hubiera estado allí el representante del BID para explicar en qué consistía, y Antonio del Valle Perochena, en fin, como hicieron este anuncio en un circuito diferente, no fue en la mañanera, no se involucró al gobierno porque el gobierno pues no tiene directamente vela en este entierro, pues generó molestia, insisto, no sé si por un entendimiento equivocado a propósito de creer que había aquí implicados recursos públicos. El hecho es que a partir de que se hace el anuncio, habrá oportunidad para que las pequeñas empresas descuenten sus facturas, es decir, hay muchas empresas, se calcula en el orden de 30,000, que son proveedores de las principales empresas mexicanas, las que están agrupadas en el Consejo Mexicano de Negocios. Lo que ocurrirá es que el BID, a través de este esquema, va a ofrecer recursos a las empresas a través a las pymes, a través de las empresas grandes, dejando como garantía la factura que eventualmente podrían cobrar hasta dentro de 90 días las pequeñas y medianas. Esto lo que busca, y es el propósito de este programa, es generar liquidez, que las pymes cuenten con dinero en las próximas semanas y meses y no tengan que esperar 90 días, porque a lo mejor dentro de 90 días pues ya no hay dinero para pagar la nómina, claro, ya no hay dinero para pagar los servicios y las empresas tienen que bajar la cortina. Esto es el propósito, y el hecho político pues es que al presidente no le gustó. Ya hay que subrayar, Leo, que hubo un contraste, porque mientras el día anterior el canciller y coordinador de las políticas públicas en esta coyuntura de la pandemia, Marcelo Ebrard, se congratuló públicamente de este acuerdo, de este planteamiento de los empresarios y el BID, y la secretaria de Economía, Graciela Márquez, pues igualmente lo dio a conocer y dijo que Hacienda lo estaba respaldando. Pues ya se llevaron su buen coscorrón del presidente de la República. Por cierto, coscorrones que antes parecían reservados al secretario de Hacienda y que pues hoy le están tocando ya a otros integrantes del gabinete. Pues sí, por darle la bienvenida a este acuerdo que al presidente no le gustó. Víctor, pero va en el mismo sentido. Quisiera un poco definir los montos, porque el gobierno ha anunciado un paquete de créditos y de financiamiento importante la semana pasada, recurrentemente, destinado también a pequeñas y medianas empresas, pero creo que este paquete de 12,000 millones de dólares es infinitamente superior, ¿o me equivoco? Sí, es infinitamente superior, porque las empresas que podrían beneficiarse de estos recursos son 30,000 micro, pequeñas y medianas empresas que, como decía Enrique, son proveedoras de las grandes empresas, que a su vez serían las que fungirían como ancla de este programa, que es una iniciativa. Entonces, imagínate, es un monto muy superior, son 12,000 millones de dólares para 30,000 MIPYMES. Y creo que la respuesta del presidente también está asociada a que cuando trascienden este tipo de iniciativas, él tiene en su mente la palabra rescate más que apoyo. Entonces esa fue su primera reacción, más en una línea de defensa, es decir, no vamos a avalar que haya un rescate de grandes empresas o de empresas, cuando en realidad pues se trata de un programa de apoyo en donde están interviniendo recursos privados. El BID Invest es el brazo financiero del sector privado del BID, y está haciendo esta operación con el Consejo Mexicano de Negocios. No requiere el aval de la Secretaría de Hacienda, como dijo el presidente, pero sí el respaldo, porque la Secretaría de Hacienda es accionista del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, es muy diferente, y creo que faltó ahí que al presidente le dieran una explicación de cómo
va a funcionar este mecanismo, que sin duda va a ser muy positivo porque va a beneficiar a 30,000 MIPYMES. Le ganaron la agenda, Pablo. Se enoja el presidente porque ahora hay otra gran entidad que otorga financiamiento también. Pues ante la ausencia de apoyos del gobierno a las empresas medianas y pequeñas, pues el Consejo Mexicano de Negocios, grandes empresas, consiguen un factoraje a proveedores, es decir, pago anticipado con el BID y su instrumento financiero que decía Víctor Piz para realizar esta operación. Y se sulfura el presidente, se sulfura y dice que Hacienda no dará ningún aval. Hacienda no dará ningún aval y vamos a vigilar que el Banco de México no vaya a utilizar fondos para rescatar a empresas. Textual, lo dijo. O sea, lo que denota aquí es que, como decía Enrique, quién sabe si interpretó mal. Yo no creo que interpretó mal. Le molesta mucho que se apoye a empresas. Él ve en la empresa privada a un adversario ideológico al que hay que aplastar, y para esto la crisis del coronavirus le vino como anillo al dedo. Algún día las tomará, a las que no puedan pagar impuestos, a las que quiebren. Bueno, ahí eso es otro punto. Y el apoyo de 25,000 pesos que va a dar está siendo con un padrón de los siervos o los servidores de la nación que hace la misma persona, que maneja la misma persona que hace el padrón de Morena. Es decir, no estaba en su libreto este acuerdo entre las empresas y el BID. ¿Qué pasa? Pasa que las cadenas productivas, las cadenas productivas no se van a romper, muchas de ellas, y todas tendrán, por lo menos 30,000 tendrán un apoyo, mientras pasa lo más álgido de la crisis y puedan estar vivas al momento de la recuperación y sean el puntal de la recuperación económica. Es el papel del sector privado. Eso le molesta mucho al presidente. Y además, ¿qué es eso de no me gustó el modito? Oye, ¿a usted qué le importa? Es un acuerdo entre particulares. Sí, la Secretaría de Hacienda tiene que dar su aval en el Consejo del BID, como señalaba Víctor, pero es un acuerdo entre particulares, y que no le guste y que se lance en contra cuando importantes miembros de su gabinete, nada menos que el canciller Ebrard, la secretaria de Economía y el propio secretario de Hacienda, por lo visto, le han dado el visto bueno o el beneplácito, y qué bueno que se salven empresas y empleos, a él le molesta. Si no fuera esto tan que implicara pues un daño tan grande al empleo, esta obsesión contra el sector privado, al empleo, a las cadenas productivas, al ingreso de las personas, estaríamos en algo tragicómico. El presidente piensa absolutamente distinto que su canciller, que su secretario de Hacienda, que su secretario de Economía. Sería tragicómico. Pero si bien se mira, es muy lamentable. Es letal para muchas empresas no tener el apoyo del gobierno, un gobierno dividido, un gobierno que no se pone de acuerdo si es bueno apoyar. Bueno, que sí, el presidente dice que no hay que apoyar a empresas, salvo las que estén en su lista, y los secretarios más brillantes de su gabinete dicen que sí, que es bueno. Es muy curioso lo que hay en esta torre de Babel llamada gobierno de la 4T. Inexplicable el enojo del presidente, porque la lógica o el sentido común dirían, bueno, pues fantástico que se apoye a las pequeñas y medianas empresas para darles la bocanada de oxígeno necesario, sigan pagando sus nóminas y sus empleados contra proveeduría de servicios a posteriori. Pero aquí, pues la reacción es negativa. Enrique, ¿qué balance haces de esto? Mira, es una concepción diferente. Y lo podemos entender bien observando los montos. En el caso de los créditos anunciados por la Presidencia de la República, estamos hablando
de créditos de 25,000 pesos. Trátese de lo que señalaba Pablo, de empresas informales o en el caso de empresas formales que pueden acceder a ellos registrándose en el portal del Seguro Social, siempre y cuando no hayan despedido trabajadores. En el caso del BID, el promedio del crédito que se va a otorgar del apoyo a través del descuento de facturas es de $100,000 por empresa. Esto pudiendo ser recurrente hasta por 4 ocasiones. Entonces, estamos hablando de dos mundos diferentes. En el segundo caso, en el caso del BID y el Consejo Mexicano de Negocios, hay la noción de que si se apoya a las pequeñas y medianas, entonces se va a permitir que se preserve incluso a las pequeñas, porque a las micro, porque las pequeñas y medianas a veces le dan trabajo y son compradoras de productos y servicios que tienen las microempresas. En el caso de la visión de la presidencia, no existen las cadenas productivas. Es decir, no hay que buscar que se preserven, así como señalaba Pablo, sino directamente que lleguen los recursos hasta abajo, a las micro, que son las que eventualmente podrían recibir con beneplácito los 25,000 pesos y decir, bueno, ya con esto me salvé. En realidad son muy pocas las empresas en forma que con 25,000 pesos tienen resuelta la coyuntura. Entonces se trata de dos visiones de la economía. En general hay consenso en que está bien, hay que apoyar a las micro, pero si no se apoyan a las medianas y a las pequeñas, lo que vamos a tener es que no hay viabilidad para que la economía regrese a la actividad. No basta con entregar estos 25,000 pesos a las micro, sino se requiere apuntalar toda la cadena productiva. Vamos a ver de qué tamaño es la reacción mañana y si el enojo le dura hasta mañana. Por lo pronto, ya lo apuntabas tú, 2 o 3 integrantes del gabinete, pues con su coscorrón por haber aplaudido el acuerdo. Una cosa ciertamente, pues barroca. Solamente en México alguien se enoja, el presidente, con una cosa así para apoyar al empleo y a las pequeñas y medianas empresas. Déjenos hacer una pausa nuevamente y regresamos con el tema del coronavirus. Ahí también hubo un mensaje presidencial este fin de semana. Volvemos. Estamos de regreso. El presidente de la República este fin de semana, utilizando redes sociales, dirigió un mensaje diciendo que México había ya logrado domar, dijo así, había domado el coronavirus y la crisis sanitaria. Evidentemente han surgido pues versiones encontradas, contradictorias, por decirlo menos. Por ejemplo, las del Estado de México, donde el gobernador del Mazo dice que en su entidad crece de forma acelerada el contagio y que ya hay saturación en algunos centros hospitalarios. En el ambiente médico, en el sector de doctores, circula la versión ya de que nutrición, el INER, el ABC, el Hospital Español, tienen unidades de cuidados intensivos saturadas y completas. Y además hoy el Financiero Diario, por cierto, da a conocer un contagio muy significativo, muy relevante en el personal médico. Se habla del 260% de contagios en personal médico atendiendo la crisis. Víctor Piz, estos números y esta afirmación pues no parecen estar en sintonía, o por lo menos apegadas a la realidad. No parecen. Mira, hoy tenemos ya arriba de 15,500 casos oficiales confirmados y más de 1,400 defunciones. En los últimos días la tasa de letalidad se ha mantenido sobre 9%, o sea, 9 de cada 100 personas que enferman mueren por el COVID-19. Pero hay que recordar una cosa, Leonardo,
el propio gobierno tiene estimaciones de que el pico de la epidemia se va a dar en la segunda semana de mayo y vamos para allá, o sea, faltan cosa de 12, 13 días para estar en ese momento. Y otro elemento importante que parece que ha pasado inadvertido en los últimos días es que no se ha actualizado el multiplicador como lo vino haciendo el subsecretario de Salud López-Gatell en sus conferencias, lo venía haciendo semana a semana, el multiplicador del modelo Centinela para tener una estimación del número de personas enfermas. El último multiplicador que se dio a conocer pues fue hace más de 2 semanas y era del orden de 8.8 personas por cada caso confirmado. Entonces, no tenemos una dimensión real del problema. Hasta ahora sabemos, por los datos que se dieron a conocer esta noche, que se han realizado sobre 71,000 pruebas, pero 71,000 pruebas, pues la verdad es que siguen siendo insuficientes, sigue siendo un número bajo. Hoy el mismo secretario ejecutivo de la secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, publicó el dato de las pruebas que están haciendo los países pertenecientes a esa organización. Y bueno, México sale al último de la tabla, es el país que tiene menos pruebas. Entonces, la verdad es que yo creo que estamos lejos de domar la enfermedad. Fíjate, si aplicáramos este multiplicador a los números dados a conocer por la autoridad hace muy poquito tiempo, estos 15,500 y fracción, 15,529, estaríamos hablando de más de 120,000 contagios, aplicando la tasa de 8 personas por cada contagio reconocido. Pablo, por favor. Sí, mira, la realidad es que estamos a obscuras. Se está hablando al tanteo de cuántas personas hay contagiadas. ¿Por qué? Porque en México se desechó de improcedente, que no servían, dijo la autoridad sanitaria, las pruebas. Mira, qué contraste. En Alemania, que tuvo un fuerte golpe del coronavirus, lograron aplanar la curva a base de los test, las pruebas. La gente en Alemania ya sale a la calle. Hay filas para comprar helados. Me dio una envidia que casi se me salieron las lágrimas leer un reportaje sobre Alemania en el periódico El País el fin de semana, donde la gente va a los parques, se tira a tomar el sol, las tiendas están abiertas y Merkel dice, no hay que confiarse, esto todavía apenas empieza y Alemania camina sobre una delgada capa de hielo. Y aquí nuestro presidente, cuando todavía no llegamos al pico de la epidemia, dice que ya domamos al coronavirus. Vamos 5 semanas atrás en cuanto a la ola de infecciones que Estados Unidos, es decir, dentro de 5 semanas estaremos quizá como Estados Unidos está ahora. Y salir a decir, ya vencimos, ya domamos al coronavirus, somos un ejemplo para el mundo. Mientras en Alemania han logrado, sí, bajar esa curvita, dicen cuidado, no se confíe. Tienen hospitales para recibir hasta extranjeros enfermos. Y aquí estamos dando brincos con ¿sabes cuántos? Bueno, Víctor lo decía, él tiene la cifra de 70,000, yo tengo 65,000 de las pruebas de coronavirus. Alemania hace cada semana entre 300 y 400,000 pruebas. Un país que tiene más o menos la mitad de los habitantes que México. Ya han hecho 2 millones de pruebas. Aquí 70,000, suponiendo que sea la cifra más optimista. 70,000, porque no creen en ella. Y aspira Alemania a tener 2 millones de pruebas. Así se controla una epidemia que no se combate con ideología, sino con ciencia. La ideología, eso de decir la ciencia neoliberal y la ciencia popular, no. Ahí están las pruebas que no se han hecho porque no se creyeron en ella y estamos a ciegas en cuanto al número de infectados.
Sumado a esto, hoy se da a conocer, Enrique, el contagio del primer miembro del gabinete, la secretaria de la Función Pública, la señora Irma Heréndira Sandoval, pues dio positivo. No sabemos exactamente cuándo, porque el informe no dice desde cuándo está contagiada, pero hoy se confirma el primer miembro de gabinete oficialmente contagiado. Te preciso, Leo, en el comunicado, en el Twitter de la Secretaría de la Función Pública se refiere que es el 20 fue cuando se hizo la prueba Irma Heréndira Sandoval, es decir, el lunes pasado. Hoy se da a conocer, digo, en este ambiente del sospechosismo, pues resulta curioso que haya sido hasta una semana después que se haya dado a conocer este caso y no el día inmediato posterior o los días inmediatos después de tener la verificación de que había dado como positivo. Y bueno, en este asunto, otra vez de la información pues un poquito imprecisa y sospechosa, hoy ya también nos aparecieron otros datos, otra categoría de datos en el informe del doctor López-Gatell, que son las defunciones sospechosas. Teníamos los casos sospechosos, ahora ya también tenemos defunciones sospechosas. Hay 1.434 defunciones confirmadas, atribuibles directamente a el coronavirus, y 137 más que aparentemente pudieron ser originadas por el coronavirus, pero todo indica que no hubo el tiempo suficiente para hacer las pruebas. Y bueno, también choca un poco con la percepción pública el hecho de que se presentan los datos de disponibilidad de infraestructura hospitalaria. Y pareciera que estamos realmente en el primer mundo. Se habla de que hay, por ejemplo, un 80% de camas disponibles, y en el caso de las camas que tienen ventilador, 86% disponibles. Es decir, pareciera que no hay ningún cuello de botella, ningún problema en la infraestructura con la que cuentan los hospitales mexicanos, los hospitales públicos y privados, para atender esta circunstancia. Y finalmente, Leo, en estos asuntos de otros datos, la Secretaría de Salud, a través del doctor López-Gatell, señaló como probable pico de contagios entre el 8 y el 10 de mayo. Sin embargo, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, presentó la semana pasada la estimación de sus expertos epidemiólogos, y él habla de los últimos días del mes de mayo. Es decir, cuando lleguemos a junio, que aparentemente sería la fecha para reanudar actividades, de acuerdo a ese modelo, pues estaríamos por lo menos en algunas entidades apenas en el pico de los contagios, lo cual pues hace muy poco probable que por lo menos a nivel nacional vayamos a tener una reanudación de actividades el día 1 de junio, si efectivamente estas afirmaciones están sustentadas. Claro, coincido. Sobre todo, especialmente, Enrique, Pablo, Víctor, muy poco creíble. Ahora ya tenemos fallecimientos sospechosos porque no se les hicieron pruebas. Lo que hemos dicho desde el principio de esto hace más de 6 semanas. Sin pruebas, pues no hay casos, Pablo. Sí, y todavía no entramos a la etapa dura de los contagios y de los fallecimientos. Preocupante, pues, que no tengamos una contabilidad, que se manejen estas cosas a oscuras, que vamos a multiplicar por 8, luego otros no, mejor por 30. ¿Y por qué no se hicieron las pruebas? ¿Y por qué se está contagiando de esa manera el personal médico? 15% del personal de los infectados son parte del personal médico. En Italia, que fue muy alto, ha sido el 10%. En Estados Unidos, el 3%. Aquí el 15%. ¿Por qué? Porque estábamos preparados, pero no habíamos comprado los equipos necesarios, no se habían comprado todos los aparatos de protección, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo un desprecio por la ciencia.
así como la hay también por el apoyo al sector privado, porque quiero agregar un pequeño detalle en el caso de Alemania. Alemania ha invertido 30% de su PIB en apoyar a empresas y a trabajadores, y no solamente a las grandes, sino al peluquero, al que vende salchichas, estos puestos que hay en la calle también en Alemania, a la podóloga, etcétera, etcétera. Apoyar a todos. Aquí en México, ¿cuánto ha invertido el gobierno como parte del PIB en apoyar a empresas y trabajadores y personas? 0.5% del PIB. ¿Se podrá decir que es Alemania? Sí. El modesto Perú, el modesto y trabajador Perú, 10% de su PIB. Es decir, creo que hay un gran menosprecio por la ciencia al no aplicar las pruebas ni las medidas sanitarias, que las mascarillas no servían para nada y ahora traen aviones desde China con las mascarillas, y no apoyar a las empresas. Creo que son dos dogmas que nos van a costar personas, vidas y la vida de empresas. Víctor Piz, por favor. Sí, coincido, sigue siendo un tema pues muy polémico, creo que sigue faltando información y la verdad es que tampoco hay mucha certeza de cuándo pueda darse el pico de los contagios y cuándo pueda aplanarse la curva para que pudiera entonces pensarse en la reanudación de las actividades en todo el país, porque como sabemos ya hay una primera fecha, que es la del 18 de mayo, en los casi 1,000 municipios en donde hay nula o poca propagación del virus, y el resto del país estaría pensado que reanudar actividades el 1 de junio. Pero la verdad es que sobre la base del comentario anterior de Pablo, de los apoyos, que la verdad es que son prácticamente nulos, o sea, no hay apoyo del gobierno para apoyo contracíclico para la actividad económica. La verdad es que se ve muy difícil. Esta semana vamos a conocer el dato preliminar de la caída de la economía mexicana en el primer trimestre del año, y lo que se está viendo es que la recuperación va a ser lenta. México puede ser uno de los países que tarde más en salir de la recesión, le va a llevar más tiempo que otros, precisamente por la falta de apoyos contracíclicos del gobierno federal. Pues sí, es que en la retórica oficial eso suena a neoliberal. Se nos acaba el tiempo. Enrique, comentarios finales, por favor. Dos datos puntuales adicionales. En el paquete aprobado por el Congreso norteamericano la semana pasada, Leo, hay 50,000 millones de dólares para insumos hospitalarios, para todo lo que se requiere en los hospitales para atender la pandemia. 50,000 millones de dólares. Y 20,000 millones de dólares nada más para pruebas. Porque en Estados Unidos saben que para regresar a la actividad, para terminar con el confinamiento, pues son esenciales las pruebas. Sin pruebas va a ser prácticamente imposible terminar con esta condición. Ni me preguntes cuánto hay en México para estos dos propósitos. No, ¿verdad? Nada, absolutamente. Bueno, ni siquiera previsto. Ya nos decía el gobernador Alfaro en la silla roja de anoche, pues esta prohibición de COFEPRIS para que las entidades federativas del país pudieran importar pruebas y avanzar en eso. En fin, se nos acaba el tiempo, debemos irnos. Pablo Iriart, gracias, muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Víctor Piz, gracias. Gracias. Enrique, muy buenas noches. Leonardo, buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue, a continuación la nota dura, y al terminar no deje de ver la retransmisión de La Silla Roja con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y la forma en que desde esa entidad han combatido al coronavirus. Muchas gracias, buenas noches.